¿Qué onda, chicos? Buenas. Bueno, no sé, buen día. Así lo dejamos, un buen día. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Oigan, el día de hoy vamos a trabajar pasado simple. Ya habíamos trabajado antes de salir de vacaciones con el pasado. Habíamos trabajado el was y el were, que es la versión del pasado del verbo to be. Pero hoy vamos a trabajar un nuevo tipo de pasado y es el pasado simple. Yo soy el teacher Aaron y es un placer para mí estar trabajando así. Voy a tratar de ser muy rápido porque hablo mucho. Bueno, en pasado simple tengo dos tipos de verbos. Unos son los verbos regulares y otros son los verbos irregulares. Son diferentes y ahorita vamos a aprender por qué son diferentes. Para empezar, trabajamos con los verbos regulares. Y hay una regla general de los verbos regulares. Y esta me dice que todos los verbos regulares, siempre, sin importar absolutamente nada, siempre van a terminar en las letras E y la letra D. Van a terminar en ep. Vamos a ver algunos ejemplos. En presente, trabajo. En inglés, work. En pasado, si nos damos cuenta, con las letras rojas ya se escribió las letras E y D. Entonces queda worked, que quiere decir en español trabajé. En presente español juego, o en presente inglés play. En pasado pusimos la E y la D, queda como played. Y es jugué, use, uso, use en inglés, y en pasado used, usé. Si nos damos cuenta, en los tres verbos está escrita las letras E, D al final. Word, played, used. Vamos a la siguiente regla. Esa regla está muy fácil. Es la regla E y la regla D. ¿Se acuerdan? Bueno, pues te tienen que acordar porque lo acabo de explicar, que todos los verbos van a terminar en ED sin importar nada. Hay unos verbos que terminan así solitos, terminan en la letra E. Por ejemplo, el verbo love, love. Cuando estos verbos ya tienen la letra E escrita, no es necesario poner la letra D otra vez. Perdón. No es necesario poner la letra E y la letra D otra vez. Únicamente vamos a escribir la letra D. Por ejemplo, arrive, llego, arrived, llegué. Únicamente escribimos la letra D. Love, ya se los decía, queda como love, amé. Y use, queda como used, usé. Únicamente escribimos la letra D al final. La regla número 2 es: en el caso de los verbos cortos, en sus últimas 3 letras, y estas 3 letras es una consonante, una vocal y una consonante. Primera pregunta: ¿cuáles son las vocales? La primera persona que ponga en la caja de comentarios cuáles son las vocales va a tener, creo que medio punto extra para la evaluación de este mes. Medio punto extra para la evaluación de este mes. ¿Cuáles son las vocales? Les voy a dar una pista. Son 5. Ok, en las últimas 3 letras hay una consonante, una vocal y una consonante. La primera persona que ponga en la caja de comentarios cuáles son las consonantes, no tiene que decirles todas porque son muchas, solamente explíqueme. Las consonantes son todas las letras que, y ya con eso me es más que suficiente. Wow, lo voy a empezar. Cuando los verbos son cortos y estos terminan en consonante, vocal, consonante, la última consonante se va a duplicar, la vamos a escribir 2 veces. Y después de eso vamos a añadirle la terminación ED. Por ejemplo, el verbo beg, que es rogar, queda como begged, con doble G, begged, rogué, stop, detener, yo detengo, I stopped the door, yo detuve la puerta. Stopped. Si se dan cuenta, repetimos la letra P y añadimos ED. Hay otros verbos que igual terminan en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, el verbo open termina en P, E y en la letra N. En este caso, la regla se rompe porque tanto beg como stop son verbos de una sola sílaba. El verbo open son 2 sílabas y el acento se encuentra en la segunda sílaba. Open. Entonces la regla se rompe y únicamente ponemos ED. Open, abro, opened, abrí.
vámonos con la siguiente regla y es la vocal y la Y. Ya ustedes debieron haber escrito cuáles son las vocales, pero bueno. Cuando el verbo termina en Y, pero la Y sigue después de una vocal, la Y se va a quedar y después vamos a escribir ed. Por ejemplo, el verbo enjoy, disfruto, enjoyed, disfruté. Play, juego, played, jugué. Stay, quedo, stayed, quedé. En los tres verbos está escrita la vocal O, Y, y pusimos ed. En play y en stay es A, Y, ed. Quinta regla. Cuarta regla. Si la Y sigue después de una consonante, acuérdense cuáles son las consonantes. La Y se elimina y se cambia por una I latina y después se escribe ed. En esta clase en especial, yo les tendría que haber contado un chiste larguísimo que, pues obviamente no se los voy a contar, se los voy a contar cuando regresemos. Pero me tienen que acordar que les cuente el chiste. Ok, se cambia la Y por una I latina y vamos a poner la terminación ed. Ejemplo, study, yo estudio, studied, yo estudié. Cry, yo lloro, cried, yo lloré. Try, yo intento, tried, yo intenté. Si nos damos cuenta, los tres verbos terminan con Y, pero siguen después de una consonante. La consonante D y la consonante R. La Y la cambiamos por la I latina y pusimos la terminación ed. Verbos irregulares. Los verbos irregulares, chicos, desafortunadamente no tienen reglas gramaticales. Se llaman irregulares porque su forma en pasado cambia de la forma original del presente. Si fueran verbos regulares, el verbo do, que es el verbo hacer, quedaría como doed, pero esto no es correcto. El go quedaría como goed y el run quedaría como runt, pero no es así. El do cambia a did, el go cambia a went y el run cambia a ran. Los verbos irregulares en pasado cambian de su forma del presente o de su forma infinitiva. El resumen: hay dos tipos de verbos en pasado, los regulares y los irregulares. Los verbos regulares siempre terminarán en ed. Si el verbo termina en e, vamos a agregar únicamente la letra d. Si los verbos terminan en consonante, vocal, consonante, la última consonante se va a duplicar, se va a poner doble consonante y vamos a poner la terminación ed. Los verbos terminados en y, pero la y sigue después de una vocal, la y se queda y ponemos ed. En los verbos terminados en y, pero la y sigue después de una consonante, la y se cambia por una i latina y se escribe ed. Los verbos irregulares no tienen reglas gramaticales y la única forma de aprendernos los verbos irregulares es memorizándolos. Son muchísimos, pero en esta unidad vamos a trabajar solamente unos pocos. Una vez que nosotros memoricemos los verbos irregulares, al momento de encontrarnos con un verbo regular, pues obviamente no lo vamos a reconocer porque no está aprendido de memoria. Si no lo reconocemos por la memoria, entonces vamos a deducir que ese verbo es regular y que terminará en ed. Los ejercicios que vamos a hacer, chicos: el primero, hay que convertir los siguientes verbos de la forma normal, que es el infinitivo, al pasado. Por ejemplo, clean, ¿qué hacemos? Le añadimos la terminación ed, que va a quedar cleaned. Kiss, hacemos lo mismo, terminamos poniéndole la terminación ed, kissed. Y en hate no vamos a poner ed porque el verbo ya termina en e. ¿Qué le voy a hacer entonces? Exactamente, únicamente le voy a poner la letra D, y así con todos los demás. En el siguiente vamos a completar las siguientes oraciones utilizando los verbos de la parte de arriba. Ojo, los verbos ya están en pasado regular, únicamente debo de poner cuál es la palabra que corresponde, cuál es el verbo que le corresponde a cada uno de los enunciados. Y por mi parte es todo, chicos. Soy el teacher Aaron Torres. Recuerden, los trabajos envíen 5 trabajos, un solo correo el día viernes. La dirección del correo electrónico es teacherarontorres@yahoo.com. Dudas, preguntas, lo que sea,
646-150-8207. Cuídense mucho y ya me voy. Se lavan las manos, por favor. Siempre, siempre, siempre se lavan las manos. Nos vemos mañana. Mando otro video.